Shalom, shalom a todos. Un gusto nuevamente saludarle y esta vez para compartirles una serie que la vamos a llamar las 7 leyes universales, o sea, las 7 leyes de Noah para los justos de las naciones y también llamada también para los Benei Abraham. Hoy en este tips solo vamos a compartir así por encima, ¿verdad? A grandes rasgos, solo, ¿verdad? Las 7 leyes universales. Y con el permiso del Todopoderoso, bajo la autoridad de su majestad electa, nuestro Ribi, Yeshua HaMashiach, y con el permiso de mi jajam, el doctor Daniel Hajim Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de mis maestros de Torah, y con el permiso de cada uno de ustedes, voy a presentarles estos 7 puntos que todo aquel que no es judío, sea en el grupo o denominación, creencia que tenga, es bueno que lo sepa. Y no quiero adelantarme a algunos detalles. Entonces, lo justo entre las naciones. Dentro del museo en Israel, inclusive, hay un lugar muy especial y muy importante donde están las fotos con los nombres de aquellas personas que han sido de alguna manera pro Israel, que han trabajado, han ayudado a la causa en favor de Israel. Y son muchos. Recordemos que nuestro Abba Kadosh le dice a nuestro patriarca Avinu, Abraham, le dice de que te haré multitud de naciones, padre de multitud de naciones. Y lo reconfirma con Jacob, Avinu, nuestro padre Israel, y le dice, de ti haré una nación y unas naciones. Entonces, siempre las naciones están en los designios y en el pensamiento de Hashem. Esto está, hermano, en toda la jurisprudencia judía, está en la Torah. Lo único que debemos nosotros tener conciencia y conocimiento de cuando leemos la Torah, la Tanaj y el código real, nos vamos a dar cuenta que dentro de la escritura hay provisión para ambos pueblos, tanto para Israel como para las naciones. Y algo muy importante es eso que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. ¿Qué existía? ¿Qué enseñaba Moshe Rabenu antes de que se le diera la Torah en Har Sinaí? ¿Qué enseñó Noah? ¿Qué enseñó Avinu Abraham? Avinu Isaac, Avinu Jacob. ¿Qué enseñó Yosef? ¿Qué enseñaron? Shem. ¿Qué enseñó Matusalén? ¿Qué enseñó Hanok? Adán. Todo ello, y eso por eso es que debemos saber la Torah oral. Lo que existía todo era de boca en boca. Hablado, transmitido, pasado, relatado. No había un documento escrito. Entonces, los Benei Noah. ¿Quiénes son los Benei Noah? Todos aquellos de las naciones. Recuerden que para ese tiempo, en los tiempos de Noah, antes de Noah y después de Noah, hasta Moshe, no existía el pueblo de Israel como tal. Entonces Hashem, Baruch Shemo, rige a las naciones, y eso se puede ver sistemáticamente cómo viene incrementando los misbot, los mandamientos a las naciones en ciertos contextos dados. Y algo también que le voy a decir es de que de estos 7 mandamientos, y nuestro amado Moré Yosef nos compartía en una clase de que algunos hermanos, ¿verdad? Hermanos cristianos decían de que no me quiero hacer judío ni me tengo que hacer judío porque los judíos guardan muchos mandamientos, dice. No crea que Yeshua vino a abolir mandamientos. Es más, para las naciones, para un yehudí,
y aunque para este tiempo ya no guardan, no aplican los 613 mandamientos, porque son menos los que aplican para ellos, algunos aplican para mujeres, otros para varones, para reyes, etcétera, para los Kohanim, para el Bet Hamikdash, que ya no estén en pie el Bet Hamikdash, entonces no aplican esos mandamientos. No crea que eso es así, como se lo enseñó su pastor, su líder, su teólogo. No, eso no es así. Estos 7 mandamientos que nosotros vamos a estudiar, que estamos empezando hoy, tienen derivaciones. Y según los estudiosos, nuestros sabios de Torah, de la Mishnah, Netzarita, hay más de 1000 misbot que se derivan de estos 7 mandamientos. Nosotros los vamos a ver en este estudio. Entonces, vamos a ver entonces el primer mandamiento que rige a las naciones. Recuerden, Hashem comenzará su castigo por casa. Primero a la casa de Israel. Posteriormente a los Yehudí, a los de las naciones, a los justos de las naciones. Así que a usted y a mí, que no es Yehudí, no nos va a preguntar por mandamientos que no se nos ha dado. Como haciendo un paréntesis, ¿verdad? Y con el permiso de mi jaján, contaba en una de sus conferencias, nuestro jaján, que la paz sea sobre él, que una vez estaba dando una conferencia. Y alguien le dijo a él: querido rabino, yo entiendo su anhelo por enseñar Torah a las naciones, pero, dice jaján, pero ya Cristo me redimió de la ley, le dijo este pastor. Y el rabí, como es característico en él, le dijo: hijo, te puedo hacer una pregunta, le dice. ¿Cuándo tú recibiste la Torah para que digas que Cristo te redimió de la Torah? Nosotros debemos de ser congruentes en lo que en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Entonces Hashem nos va a llamar por estos mandamientos. Y el primero es no abodá zará, no idolatría. Y nosotros en lo que va de la temporada, con este mandamiento vamos a comenzar, vamos a ver las diferentes derivaciones de qué cosa es idolatría. El segundo mandamiento es no blasfemia. Interesante, no blasfemia. Segundo mandamiento, que vamos a poner en orden aquí muchas cosas, porque a nuestro Ribi Hakadosh, de cierta manera, ahí en el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, le dijeron por ahí que blasfema. Vamos a ver qué es blasfemar según el concepto hebreo de la Torah. 3. No inmoralidad sexual. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Ese es un asunto de que está en la Torah y que ha servido de tropiezo para grandes personajes. El cuarto mandamiento es no robar. Y allí un tips rapidito. Una vez decía un predicador, cuando estamos trabajando en una empresa y de repente empiezan a aparecer cosas de la empresa en la casa. Ojo con eso, desde un lapicero, cositas leves, tengamos cuidado con eso. 5. No asesinar. Interesante, por ahí las versiones dicen no matar. Vamos a ver detenidamente las derivaciones de ese mandamiento. Como les repito, son más de 1000 misbot, mandamientos que se derivan de estos 7 mandamientos. 6. No comer alimentos prohibidos. Interesante también, ¿qué tiene que ver la comida con la salvación? Por ahí también compartí en mi página de Facebook, en la página Eliezer Ben Abraham Santín, algo con respecto de la comida. La comida está muy vinculada. Cuando demos esta clase voy a prepararle algunos tips interesantes. ¿Qué tiene que ver? Entonces, no comer alimentos prohibidos. El séptimo mandamiento y último, establecer cortes de justicia. Interesante, es que estos mandamientos todos están muy buenos. Y por ahí vemos algunos gobernantes, dictadores, con afán y con deseo de tenerle la bota puesta al pueblo. Vamos a ver eso. Que el Todopoderoso me los bendiga. Que el Todopoderoso nos dé sabiduría, nos dé Kavaná y que podamos conectarnos con estos 7 mandamientos. Pero la clase no termina ahí, porque hay una diferencia entre el Benei Noach
el justo de las naciones, el que está atado a los 7 mandamientos, 7 leyes universales, mediante el mandamiento de Noah, y esto con todo el respeto, quien lo enseña, y se le fue delegada esa misión, fue a la casa de Israel a enseñar a las naciones, pero como decía nuestro moré, Joseph, de la sinagoga Miami, Benation, Miami, Florida, nadie quiere tomar la responsabilidad de las naciones. Y no es por echarle porra a nuestro jaján, que la paz sea sobre él. Él está enseñando Torah entre las naciones. Son muchos los discípulos que nos llaman, que están preguntando, que quieren conocer del Elohim de Israel, que quieren conocer del Israel, que quieren conocer de la Torah de Israel, que quieren conocer del Código Real, no Nuevo Testamento, que quieren conocer del Mashiach verdadero, no el que fue manipulado y maquillado en los concilios de Nicea y en los concilios hoy en día, en los estudios teológicos donde te dicen otra cosa. ¿Quiénes son los Benei Abraham? Entonces hay una diferencia. El justo de las naciones es aquel que se ata a los 7 mandamientos y no precisamente que reciba Mashiach como el Mashiach de Israel, el Mashiach de Hashem. Que haga su conversión al Elohim de Israel, echando manos de los méritos de su majestad, el Melech y Yeshua HaMashiach. Cuando usted lee Galut Yah, Gálatas 3, verso 7, capítulo 3, verso 7 y verso 26 al 29. Para terminarlo vamos a leer rapidito. El verso 6 dice, como Abraham le creyó obedientemente a Dios y le fue contado como justicia. El verso 7 dice, sabed por tanto que los que viven creyendo obedientemente, estos son los hijos de Abraham. Nada, olvídese de aquel cuentecito que estamos bajo la gracia y que ya la ley no va. Aquí seguimos como el creyente Abraham, que una vez le fue dada esta fe. Nada de que la Torah, ese antisemitismo, debemos de sacarlos de nuestra Neshama. Dice el verso 26, pues ahora todos vosotros sois también hijos de Dios por vuestra fe obediente en el Mashiach. Oiga, Abraham, Mashiach. Porque todos los que habéis bajado a las aguas de la purificación en Mashiach, de la justicia de Mashiach, estáis revestidos. Por tanto, por lo que ser Yehudí o no judío, siervo o esclavo, varón o mujer, no es lo más importante, pues ahora todos sois partes de uno, Mashiach. Y si vosotros, vea, dice el verso 29, y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendientes de Abraham y herederos del mundo por venir, según la promesa. ¿Ya miró? Benei Abraham es aquel que reconoce al Mashiach, a Yeshua, como el Mashiach. Bendito sea el Todopoderoso, hermano, y esté pendiente de nuestra próxima video que subamos, donde ya vamos a comenzar con la derivación del primer mandamiento: no lo abodá zará, no idolatría. Que el Todopoderoso los bendiga, y les saluda Eliezer Ben Abraham desde Nicaragua para el mundo entero. Shalom, shalom.